اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Llegamos a una nueva lección que tiene que ver con lo que llaman la famosa frase del makarim al-akhlaq. Makarim al-akhlaq, que tiene que ver con las virtudes. El akhlaq en árabe es la palabra que utilizan para hablar del carácter de la persona. Que también, bueno, cuando se habla de ilm al-akhlaq, la ciencia del carácter, le llaman la ética, que está dimensionada, digamos, en esta esfera de la moral del Islam, del ser humano. Makarim al-akhlaq son las virtudes del akhlaq, estos estados del alma, digamos, que son positivos, que hacen un alma sana y que embellecen al alma y la adornan, digamos, con estos buenos caracteres. Entonces, el makarim al-akhlaq, que según la propia narración del profeta, los profetas fueron enviados para perfeccionar ese tipo de estados en el ser humano, el carácter. El profeta dice, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ciertamente he sido enviado para perfeccionar las virtudes del carácter. O sea que uno de los objetivos del envío de los profetas es justamente poder lograr esa perfección del carácter humano. Por ejemplo, leemos en un hadiz profético, una narración del profeta que dice ma yuda'u fi mizan imri'in yawm al-qiyamah afdalu min husn al-khulq o al-khuluq. Dice, no hay nada que sea puesto o establecido en la balanza el día del juicio final, la balanza de las acciones o de las creencias o de los estados del alma, mejor o superior que el buen carácter. O sea, es tan importante el tema del buen carácter en el Islam, que cuando el profeta quiere hablar de eso, dice, bueno, lo más pesado que hay el día del juicio final, lo que mejor se puede poner en la balanza el día del juicio final es el buen carácter. O en otra narración dice, inna ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni yawm al-qiyama majlisan ahsanukum khuluqan wa ashaddukum tawadu'a. Dice, el más amado por mí, el que más cercano a mí estará, y el que estará, digamos, el día del juicio final sentado junto a mí, es aquel que ha sido mejor en su carácter, o sea, el que ha tenido mejor carácter, y el que ha tenido mayor humildad. O sea, habla justamente de la cercanía del profeta, ni por las acciones ni por la fe, sino porque el que era más humilde y el que tenía mejor carácter. Por algo muy simple, y es que generalmente el carácter y la humildad no son más que resultados de una persona que tiene una buena acción y que tiene una buena creencia. O por ejemplo el hadith del Imam Sadiq alayhi salam, que dice, cuando le preguntaron acerca de husn al-khuluq, ¿qué es tener un buen carácter? Porque el profeta dijo que los mejores, digamos, los más amados ante mí el día del juicio final, los que más cercanos estarán junto a mí, sentados el día del juicio final, serán aquellos que tienen buen carácter. Le preguntaron al Imam Sadiq y a muchos otros imames durante toda su vida, ¿qué significa husn al-khuluq? Tener una buena moral o ética, un buen carácter. Dice, ¿cuál es la definición de husn al-khuluq? Le preguntaron al Imam Sadiq. Dice, talin janibak wa tutayyib kalamak wa tulqi akhaka bibishrin hasan. Dice, son tres cosas. Lo primero es que uno tenga un carácter, digamos, suave. Suave en el sentido de no ser una persona que está constantemente nerviosa, una persona que está constantemente encontrándose a la gente de una forma muy seria, enojada. No, talín. Talín es algo que es suave, un carácter correcto, un carácter, cuando uno dice, bueno, este carácter es un carácter equilibrado, una persona que trata a la gente bien, que no digamos, llega a los extremismos, ni de la angustia, ni tampoco del nerviosismo. Una persona que es calma, una persona que sabe de qué forma, digamos, tratar al otro, que sabe recibir a la gente. Lo otro dice, وَتُطَيِّبْ كَلَامَكَ, y que tengas unas buenas palabras, o sea, que las palabras que salen de uno sean palabras que, digamos, sean correctas, que no sean mentiras, que no sean cizañas, que no sean palabras hirientes, que no sean insultos.
y que encuentres a tu hermano, dice, cuando te encuentres con tu hermano, que lo hagas con una cara sonriente, una cara linda, digamos, con una buena imagen. Porque veo que hay gente que, por ejemplo, ya uno de verlo a la cara o de ver la mirada o de ver los ojos ni siquiera quiere hablar con él. O sea, hay personas que por su imagen ya uno dice, no, prefiero no hablar o no entablar relación. Ustedes saben que, digamos, el rostro, especialmente la mirada, y en el momento del encuentro especialmente, es lo que manifiesta, digamos, el interior. O sea, generalmente la gente no sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Puede saberlo a través de nuestra apariencia, digamos, lo que hacemos evidente y que manifestamos. Entonces la persona que quiere realmente seguir este camino de los profetas, bueno, tiene que saber que se refleja en su rostro y se manifiesta aquello que está en su interior. Por eso que dice el buen carácter tiene que ver con estas tres cosas. Tanto ser de un carácter bueno, un carácter, digamos, no pesado, tener buenas palabras y encontrar al hermano con una buena cara. Dice después, comienza el tema de lo que llaman al-akhlaq al-ijtima'iyya, digamos, la moral o la ética o el carácter social, o sea, cómo debe ser nuestro carácter socialmente, porque ustedes saben muy bien que nosotros, si bien la purificación del alma tiene mucho que ver con esto de alejarse del pecado y de la devoción y de la obediencia a Dios, no olviden que en el Islam la visión no es que esto se tiene que dar desde la individualidad, digamos, y en la soledad. O sea, todo camino de espiritualidad, según la visión islámica, tiene que llevarnos tanto al desarrollo personal individual como también al desarrollo de la sociedad. O sea, en realidad el hombre que se purifica, el hombre que se perfecciona, que educa su alma, lo hace tanto para poder salvarse él mismo como para poder salvar a la humanidad. O sea, en realidad nosotros, de hecho en la ética se estudia que el verdadero ego tiene que aniquilarse en el nosotros, o sea, pasar del yo y del individuo, de los límites de mi individuo, a la comunidad, a la hermandad, a los musulmanes, a la gente de otras religiones, a la humanidad, finalmente hasta todo el mundo, ¿no? Por eso los profetas eran reformadores de las sociedades, porque justamente tenían esa dimensión social. Entonces, el tema del akhlaq al-ijtima'iyya, o lo que llaman, digamos, la ética social, tiene que ver con que uno también está comprometido con su sociedad, o sea, uno no vive solo en este mundo. Y no tiene que tener una actitud egoísta en el sentido del desarrollo y del perfeccionamiento. O sea, yo solo me quiero purificar. No, uno tiene que tener también una preocupación. Por eso es tan importante, por ejemplo, para el perfeccionamiento del alma, el no vivir solos, ¿no? Por eso no se permite el monacato, no se permite esto de tener conventos para las monjas, ni templos para los monjes. Todo esto de alejarse de la sociedad no existe en el Islam. El musulmán que se educa a sí mismo tiene que estar en el medio de la sociedad, sirviendo a la sociedad, tiene que tratar de ver cuáles son las necesidades de las personas, hacer llegar el bien y el beneficio a los demás, el tratar de hacer feliz a los demás. Tenemos muchas narraciones que después vamos a hablar de eso, de cómo es mustahab o preferible hacer feliz a una persona, alegrar a una persona, o estar constantemente viendo, digamos, cómo solucionar el problema de los pobres, de los huérfanos, de los desposeídos, aquellos que fueron oprimidos. Uno tiene que tener una postura frente a los opresores, una postura frente a los oprimidos, en fin, tiene que haber una cuestión de moral y de ética social, es decir, que el verdadero buen carácter no se limita únicamente al ser humano y al individuo como persona, sino que además tiene que tener un reflejo, digamos, o una, mejor dicho, manifestación social, en donde uno esté también cumpliendo con sus obligaciones sociales. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.